La detención de Ángel Eduardo, identificado con el alias de El Ruso, representa uno de los movimientos más relevantes dentro de las investigaciones que las autoridades de Quintana Roo mantienen abiertas por la ola de violencia registrada durante 2026 en Playa del Carmen. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y con el reporte que dio a conocer el medio citado, el hombre era considerado un objetivo prioritario dentro del atlas delictivo de Quintana Roo y se encontraba relacionado presuntamente con una estructura dedicada a planificar y ejecutar homicidios en el municipio de Solidaridad. Su captura, sin embargo, no ocurrió en Playa del Carmen ni en alguna otra localidad de Quintana Roo, sino a cientos de kilómetros de distancia, en Zapopan, Jalisco, donde habría intentado mantenerse oculto mientras avanzaban las investigaciones en su contra. La operación que terminó con su arresto fue resultado de un trabajo coordinado entre las fiscalías de Quintana Roo y Jalisco. Según la información difundida, los agentes necesitaron cerca de 3 meses de labores de inteligencia, seguimiento tecnológico y trabajo de campo para establecer el posible paradero del sospechoso y determinar que había abandonado el territorio donde presuntamente desarrollaba sus actividades. El desplazamiento hacia Jalisco habría representado un intento por alejarse de las autoridades y romper con el entorno en el que era investigado, pero las labores de seguimiento permitieron ubicarlo en Zapopan. La importancia de esta captura no solamente radica en el arresto de una persona que contaba con 2 mandamientos judiciales vigentes por homicidio calificado, también se encuentra relacionada con una investigación más amplia sobre la manera en que determinados grupos criminales pueden operar en zonas turísticas mediante células que distribuyen funciones entre quienes planean los ataques y quienes finalmente los ejecutan. En el caso de El Ruso, las autoridades de Quintana Roo lo señalan como un presunto integrante de una estructura que habría tenido la capacidad de ordenar ejecuciones y delegar las acciones violentas a personas bajo su mando. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El expediente que llevó a las autoridades hasta Zapopan comenzó a tomar forma a partir de distintos hechos violentos, registrados durante junio de 2026 en el municipio de Solidaridad. Entre los casos que aparecen directamente relacionados con los mandamientos judiciales se encuentra un homicidio ocurrido el 15 de junio en el fraccionamiento Palmas y de acuerdo con las indagatorias ministeriales citadas en el reporte, Ángel Eduardo habría ordenado, junto con otro sujeto, una incursión armada dentro de una vivienda. Durante el ataque, una persona perdió la vida como consecuencia de los disparos. La segunda investigación, que dio origen a otro de los mandamientos judiciales, corresponde a un homicidio ocurrido el 23 de junio sobre la avenida Luis Donaldo Colosio. En este caso, El Ruso es señalado como presunto coautor intelectual del asesinato de un hombre ocurrido en el estacionamiento de un supermercado. El hecho adquiere especial relevancia dentro de la investigación, porque según la hipótesis de las autoridades, no se trataría necesariamente de una confrontación espontánea, sino de una agresión que habría sido planeada previamente y ejecutada por personas que recibieron instrucciones. La diferencia entre quien dispara y quien presuntamente ordena una ejecución resulta fundamental para entender la investigación. En las estructuras criminales, de acuerdo con el patrón que suelen investigar las autoridades, una persona puede mantenerse alejada físicamente del lugar donde ocurre el ataque y aún así tener un papel determinante en la planeación. Las investigaciones buscan precisamente establecer quién tomó las decisiones, quién proporcionó información, quién coordinó a los participantes y quién dio la instrucción final. En el caso de Ángel Eduardo, esa es precisamente una de las líneas que las autoridades de Quintana Roo pretenden acreditar ante los tribunales. La acusación no se limita a señalarlo como participante directo en determinados hechos. El expediente lo ubica, según la información proporcionada, como un presunto coordinador dentro de una célula delictiva que habría tenido la capacidad de planificar y delegar ejecuciones. La detención en Zapopan también demuestra la dimensión interestatal que pueden adquirir las investigaciones relacionadas con violencia organizada. Un sospechoso buscado en Quintana Roo terminó siendo localizado en Jalisco, lo que obligó a establecer una coordinación entre instituciones de 2 entidades distintas. La colaboración entre fiscalías fue fundamental para compartir información, realizar labores de inteligencia y finalmente ejecutar la orden judicial.
Durante aproximadamente 3 meses, los agentes habrían seguido diferentes pistas relacionadas con el desplazamiento de Ángel Eduardo. El trabajo de inteligencia permitió determinar que el objetivo ya no se encontraba dentro de su zona habitual de operaciones. La investigación tecnológica, combinada con trabajo de campo, habría servido para reducir progresivamente el margen de búsqueda hasta llegar a Zapopan. La salida de Playa del Carmen hacia otra entidad también puede interpretarse desde la perspectiva de una investigación criminal que busca reconstruir los movimientos de un sospechoso. Cuando una persona cambia repentinamente de residencia, abandona determinados círculos de contacto o comienza a utilizar nuevos espacios para mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Esos movimientos pueden convertirse en elementos relevantes para una carpeta de investigación. Sin embargo, corresponderá a los tribunales determinar qué valor jurídico tienen las pruebas reunidas. El hecho de que el ruso fuera considerado un objetivo prioritario dentro del atlas delictivo de Quintana Roo refleja el nivel de atención que las autoridades habían puesto sobre su posible actividad. No obstante, estar incluido en una lista de objetivos prioritarios no equivale por sí mismo a una sentencia. Se trata de una clasificación utilizada dentro de las estrategias de seguridad e investigación para identificar personas consideradas relevantes en determinados fenómenos delictivos. En este caso, la existencia de 2 mandamientos judiciales por homicidio calificado representa el elemento jurídico que permitió concretar la captura. Las órdenes fueron emitidas en Quintana Roo y estaban relacionadas con hechos ocurridos en Solidaridad, una vez localizado en Jalisco. El sospechoso fue detenido por las autoridades correspondientes y posteriormente trasladado hacia Quintana Roo. El traslado es una etapa importante dentro del procedimiento. La detención no significa que automáticamente una persona haya sido declarada culpable. Después del arresto, el individuo debe ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. Y será en ese espacio donde la Fiscalía tendrá que presentar los elementos de prueba que sustentan las acusaciones. La defensa, por su parte, tendrá derecho a controvertir esos elementos y ejercer las garantías procesales correspondientes. Por ello, aunque el arresto del ruso representa un golpe importante para las investigaciones de los homicidios mencionados, todavía queda una parte fundamental del proceso: demostrar ante un juez la responsabilidad penal que las autoridades le atribuyen. Esa distinción es particularmente importante en casos de alto impacto, donde la información sobre una detención puede generar rápidamente conclusiones definitivas antes de que exista una resolución judicial. Mientras tanto, las autoridades de Quintana Roo investigan si el detenido estaría relacionado con otros episodios violentos ocurridos durante 2026 en la zona turística. Esa posibilidad amplía considerablemente el alcance del caso. Si los investigadores consiguen establecer conexiones entre diferentes homicidios, podrían reconstruir una red de actividades mucho más extensa de la que inicialmente reflejan los 2 mandamientos judiciales. Playa del Carmen constituye un escenario especialmente sensible dentro de esta investigación. Se trata de uno de los principales destinos turísticos del país y cualquier incremento de la violencia tiene repercusiones que van más allá de las víctimas directamente afectadas. La seguridad en zonas turísticas involucra a residentes, trabajadores, visitantes, empresarios y autoridades de diferentes niveles. Cuando un homicidio ocurre en una zona residencial, en una avenida de alta circulación o en las inmediaciones de establecimientos comerciales, la investigación enfrenta además el desafío de reconstruir los movimientos de los involucrados. Cámaras de videovigilancia, registros tecnológicos, testimonios, vehículos, comunicaciones y otros elementos pueden ser utilizados para establecer una secuencia de acontecimientos. Precisamente ese tipo de trabajo habría sido utilizado para localizar a el ruso. El reporte señala que las investigaciones combinaron seguimiento tecnológico y trabajo de campo. Esto sugiere que los agentes no se limitaron a una sola fuente de información, sino que desarrollaron una estrategia de seguimiento que permitió confirmar progresivamente la identidad y ubicación del objetivo. La coordinación entre Quintana Roo y Jalisco es otro de los elementos centrales de la historia. Una investigación que comienza en Playa del Carmen y termina en Zapopan requiere comunicación institucional, intercambio de información y capacidad operativa para actuar fuera del territorio original de la carpeta. La detención demuestra cómo una investigación puede prolongarse incluso cuando el sospechoso abandona el estado donde presuntamente cometió los delitos investigados. Para los investigadores, localizar a un sospechoso fuera de su área habitual
puede representar un reto adicional. La persona puede modificar sus rutinas, cambiar de domicilio, reducir sus comunicaciones y apoyarse en terceros para evitar ser identificada. Cada uno de esos movimientos obliga a los agentes a reconstruir una ruta que no siempre resulta evidente desde el principio. En este caso, casi 3 meses de trabajo fueron necesarios para llegar hasta Zapopan. El periodo también muestra que la captura no fue resultado de una acción improvisada, sino de una investigación que se fue desarrollando con el tiempo. Los agentes tuvieron que reunir información suficiente para identificar el lugar donde se encontraba el sospechoso y actuar cuando existieran condiciones para ejecutar los mandamientos judiciales. El primer hecho investigado, ocurrido el 15 de junio en Palmas, y constituye una de las piezas centrales del expediente. Según la acusación, una incursión armada dentro de una vivienda habría sido ordenada por Ángel Eduardo y otro sujeto. La víctima murió por los disparos. Para la fiscalía, demostrar quién participó en la planeación de ese ataque será tan importante como identificar a quienes estuvieron físicamente presentes. El segundo hecho, ocurrido 8 días después, el 23 de junio, presenta otra dinámica. En el estacionamiento de un supermercado, ubicado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, un hombre fue asesinado. Las autoridades atribuyen a El Ruso un supuesto papel intelectual en ese crimen. Esa acusación implica que los investigadores consideran que habría existido una coordinación previa. La diferencia entre ambos casos puede ser relevante para el análisis de la estructura investigada. En uno se habla de una incursión armada dentro de una vivienda, en el otro, de un asesinato en un espacio público. Si las autoridades logran demostrar que detrás de ambos acontecimientos existía la misma cadena de mando, podrían establecer un patrón operativo. Ese patrón sería precisamente una de las claves para determinar si El Ruso actuaba como un individuo aislado o si formaba parte de una organización con diferentes niveles de responsabilidad. La fiscalía sostiene, según el reporte, que encabezaba una célula delictiva. Esa afirmación deberá ser respaldada por evidencia que permita identificar a otros integrantes, establecer sus funciones y demostrar los vínculos existentes entre ellos. Una célula delictiva puede funcionar mediante una distribución de tareas. Algunas personas pueden encargarse de conseguir información sobre las víctimas, otras de vigilar movimientos, otras de proporcionar vehículos o recursos y otras de ejecutar directamente los ataques. También puede existir una persona encargada de coordinar las instrucciones sin aparecer físicamente en el lugar de los hechos. Esta estructura es una de las razones por las que las investigaciones de homicidios atribuidos a grupos organizados suelen prolongarse durante meses. Detener a un presunto autor material no necesariamente permite conocer quién ordenó el ataque. De la misma manera, identificar a quien supuestamente coordinó una agresión no significa que automáticamente se conozca a todos los ejecutores. En la investigación del Ruso, las autoridades parecen estar intentando avanzar precisamente en esa dirección. La hipótesis ministerial lo ubica como una persona que habría tenido capacidad para planificar y delegar ejecuciones. Si esa hipótesis se confirma judicialmente, la investigación podría proporcionar información adicional sobre la estructura que operaba en Playa del Carmen. También existe la posibilidad de que los investigadores busquen determinar si otros homicidios ocurridos durante el año presentan características similares. La Fiscalía de Quintana Roo mantiene abierta esa línea. Esto significa que el arresto no necesariamente representa el cierre del caso, sino potencialmente el comienzo de una etapa más amplia. La pregunta que queda abierta es cuántos de los hechos violentos ocurridos en la región podrían estar conectados con la célula que las autoridades atribuyen al detenido. Para responderla, los investigadores tendrán que comparar expedientes, establecer coincidencias y analizar evidencias de cada caso. La captura en Zapopan también pone de manifiesto que el movimiento de presuntos integrantes de estructuras criminales entre estados puede dificultar las investigaciones locales. Cuando un objetivo abandona Quintana Roo, la autoridad estatal necesita apoyarse en instituciones de otra entidad para continuar con el seguimiento. En este caso, esa coordinación habría permitido que la investigación no perdiera continuidad. El desenlace se produjo finalmente en Jalisco. Ángel Eduardo fue localizado y detenido, y posteriormente se inició el procedimiento para trasladarlo hacia Quintana Roo. Ahí deberá comparecer ante la autoridad judicial que emitió los mandamientos en su contra. La siguiente etapa será determinante. La Fiscalía tendrá que presentar los datos de prueba que considere suficientes para sostener las acusaciones. El juez deberá analizar esos elementos y determinar la situación jurídica del detenido conforme a las reglas del proceso penal. Más allá del impacto mediático de la captura,
El verdadero alcance del caso dependerá de lo que ocurra en los tribunales y de la capacidad de las autoridades para demostrar cada una de las acusaciones. La investigación tiene varios componentes: los 2 homicidios que dieron origen a las órdenes de aprehensión, la presunta existencia de una célula criminal, la posible participación en otros hechos violentos y el desplazamiento del sospechoso hacia Jalisco. Por ahora, la captura de El Ruso representa un avance para las autoridades que investigan los homicidios señalados, pero también abre nuevas preguntas. ¿Quiénes integraban la presunta célula? ¿Quiénes ejecutaban las órdenes? ¿Existían otros coordinadores? ¿Qué relación tendría el detenido con otros homicidios ocurridos en Playa del Carmen durante 2026? ¿Y qué información podrían aportar las investigaciones realizadas durante los casi 3 meses de seguimiento? Todas esas preguntas forman parte de una investigación que todavía no concluye. El arresto es apenas uno de los pasos dentro de un proceso mucho más amplio destinado a reconstruir lo ocurrido, identificar responsabilidades individuales y determinar ante un juez qué acusaciones pueden ser demostradas. BL, UQ y 2. La detención de Ángel Eduardo El Ruso también puede ser analizada desde otra perspectiva: la evolución de una investigación que comenzó con hechos concretos de violencia y terminó convirtiéndose en una operación interestatal. El caso muestra cómo las autoridades pueden seguir la pista de un sospechoso más allá de las fronteras de una entidad cuando existen órdenes judiciales y una investigación que apunta hacia una posible estructura organizada. El punto de partida son los 2 homicidios por los que contaba con mandamientos judiciales vigentes. El primero ocurrió el 15 de junio de 2026, en el fraccionamiento Palmas, y en el segundo tuvo lugar el 23 de junio, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio. Ambos hechos ocurrieron en Solidaridad y fueron posteriormente integrados a las investigaciones que llevaron a las autoridades hasta el presunto responsable. En ambos casos, existe una característica que la Fiscalía considera relevante: el supuesto papel de Ángel Eduardo como persona que habría participado en la planeación de los ataques. Esa hipótesis es fundamental porque cambia la forma en que se observa la investigación. No se trata únicamente de determinar quién estuvo en el lugar de los hechos, sino de reconstruir qué ocurrió antes de que comenzara cada agresión. La investigación de un homicidio puede dividirse en diferentes momentos. Primero está el hecho violento y la escena del crimen. Después viene la identificación de la víctima, la recopilación de testimonios y evidencias y el análisis de posibles motivos. Pero cuando aparecen indicios de que el ataque pudo haber sido planeado, los investigadores deben avanzar hacia las personas que pudieron haber coordinado la agresión. Ese proceso puede incluir el análisis de comunicaciones, movimientos, vehículos, relaciones personales y otros elementos de investigación. En el caso del Ruso, las autoridades señalaron que utilizaron seguimiento tecnológico y trabajo de campo durante casi 3 meses. Ese dato permite entender que la localización en Zapopan fue la culminación de una investigación prolongada. La distancia entre Playa del Carmen y Zapopan también es significativa. El sospechoso presuntamente habría buscado refugio lejos del escenario donde las autoridades lo investigaban. Jalisco se convirtió así en el nuevo punto de localización del objetivo. Sin embargo, abandonar Quintana Roo no habría sido suficiente para romper el seguimiento. La operación conjunta entre las fiscalías de Quintana Roo y Jalisco permitió que los investigadores compartieran información y coordinaran la acción final. La policía de investigación de ambas entidades habría participado en las labores que llevaron a identificar el sitio donde se encontraba el sospechoso. La coordinación interestatal es particularmente importante cuando una investigación se enfrenta a personas que cambian constantemente de ubicación. Una fiscalía estatal tiene competencia territorial determinada, pero las investigaciones pueden involucrar desplazamientos que requieren cooperación con otras autoridades. La existencia de canales de colaboración permite mantener la continuidad de los casos. En este episodio, la cooperación terminó con una detención en Zapopan. Posteriormente, el objetivo fue trasladado a Quintana Roo para quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente. El traslado marca el regreso del caso al territorio donde se originaron los mandamientos judiciales. Ahora comienza una etapa diferente. Durante la investigación policial, el objetivo principal era localizar y detener al sospechoso. Después de la captura, el objetivo pasa a ser demostrar jurídicamente las acusaciones. El trabajo de inteligencia realizado durante meses deberá convertirse en elementos que puedan ser presentados y valorados dentro del proceso penal. Es importante subrayar esta diferencia porque una detención no constituye una sentencia. Ángel Eduardo
Es señalado por las autoridades como presunto responsable de determinados hechos, pero su responsabilidad penal deberá ser determinada mediante el procedimiento correspondiente. La presunción de inocencia continúa siendo aplicable mientras no exista una resolución judicial que establezca lo contrario. La Fiscalía de Quintana Roo también mantiene abierta una investigación sobre su posible participación en otros hechos violentos ocurridos durante 2026 en la zona turística. Esta línea podría convertirse en una de las partes más relevantes del expediente. Si los investigadores encuentran evidencia que conecte al detenido con otros homicidios, el alcance del caso podría aumentar considerablemente. Playa del Carmen ha sido escenario de diferentes episodios de violencia que han obligado a las autoridades a fortalecer sus investigaciones. Cuando varios homicidios presentan elementos coincidentes, los investigadores pueden buscar patrones que permitan establecer conexiones. No obstante, cada caso debe ser analizado individualmente para evitar atribuciones sin respaldo. En ese sentido, la investigación alrededor de El Ruso representa una oportunidad para que las autoridades determinen si detrás de diferentes hechos existía realmente una misma estructura. La hipótesis de la Fiscalía habla de una célula que habría planeado y delegado ejecuciones. La tarea ahora será demostrar quiénes formaban parte de ella y qué papel desempeñaba cada integrante. La existencia de una estructura organizada implica que no todas las personas involucradas necesariamente tendrían el mismo grado de responsabilidad. Una persona puede ser acusada de ejecutar materialmente un ataque, otra de proporcionar información, otra de facilitar recursos y otra de ordenar o coordinar. Para el sistema de justicia, esas diferencias son esenciales. Por eso, la investigación no termina con la captura de un supuesto coordinador. Por el contrario, puede abrir nuevas líneas de trabajo. Los investigadores podrían intentar identificar a las personas que presuntamente recibían instrucciones, determinar cómo se comunicaban y establecer si existían vínculos con otros grupos o células. La pregunta central es si las pruebas reunidas durante los 3 meses de investigación permitirán reconstruir esa cadena de responsabilidades. El seguimiento tecnológico puede ofrecer pistas, pero posteriormente esas pistas deben ser corroboradas mediante otros elementos. La información obtenida por los agentes debe integrarse a una carpeta de investigación y someterse a los controles judiciales correspondientes. Otro aspecto importante es la presunta decisión de abandonar Quintana Roo cuando un sospechoso se desplaza a otro estado. Los investigadores pueden analizar el momento del viaje, sus contactos y las circunstancias que rodearon el cambio de residencia. Estos elementos, por sí solos, no demuestran culpabilidad, pero pueden convertirse en piezas de una investigación cuando se combinan con otras evidencias. En el caso del Ruso, las autoridades lograron ubicarlo en Zapopan después de meses de seguimiento. Eso significa que el cambio de entidad no impidió que la investigación continuara. La colaboración institucional permitió mantener el objetivo bajo observación hasta que se pudo ejecutar la captura. El episodio también evidencia la importancia del trabajo de campo. La tecnología puede ayudar a localizar a una persona, pero los investigadores necesitan confirmar información, establecer identidades y verificar que el individuo localizado sea realmente el objetivo de las órdenes judiciales. Por eso, el reporte destaca la combinación entre seguimiento tecnológico y trabajo de campo. La operación, por tanto, puede dividirse en varias etapas: identificación del objetivo, seguimiento, localización, coordinación entre entidades, ejecución de los mandamientos y traslado. Cada etapa requiere diferentes capacidades y niveles de coordinación. Una vez en Quintana Roo, la situación de Ángel Eduardo quedará en manos de la autoridad judicial. El juez deberá revisar los elementos que presente la Fiscalía y determinar las medidas que correspondan conforme al proceso. La defensa tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones y presentar los argumentos que considere pertinentes. Mientras ese procedimiento avanza, las autoridades continuarán investigando la posible conexión del detenido con otros homicidios. El hecho de que haya sido señalado como objetivo prioritario indica que su nombre ya formaba parte de las investigaciones estratégicas de seguridad en Quintana Roo.